tal? Soy Janet Fitch y este es The Dark Spot, el lugar donde hablo de literatura y trato de explicar con ciencia lo que los autores no pudieron explicar. Ay amigos, ¿cómo están? Otro episodio del día de hoy. Y hoy voy a hacer una introducción un poquito más larga porque voy a responder una pregunta que me han hecho muchos amigos. Y es que me han preguntado mucho acerca de por qué decidí hacer un podcast sobre literatura y ciencia. Y voy a hacer una breve explicación al respecto que no hice en el primer episodio piloto. Y es que yo llevo más de 9 años promoviendo la lectura, ya sea activamente con un blog de críticas y reseñas literarias que tenía cuando recién empecé a escribir como a los 12 años, en colectivos de promoción cultural en mi ciudad, en conferencias, en salas de debate y también en círculos de amistades entre mi familia. Y he notado algo muy peculiar, y es que cuando yo comienzo a contar la historia de un libro, me he dado cuenta que a las personas les interesa más cuando hay algo dentro de la historia que se relaciona con algo o que les interesa o algo que estudian o que no le habían encontrado un punto ciego. Y creo que mi trabajo personal o activismo personal para promover la lectura es encontrar ese punto ciego de interés colectivo y masificarlo. ¿Y a qué me refiero con masificar? Bueno, es que hoy en día es de interés colectivo pues la ciencia, la tecnología, lo que está en tendencia, lo que no se puede explicar, básicamente lo que da morbo. Y hoy en día nos movemos por varios de esos factores, y si yo en mi cabeza tengo este criterio de unir cabos sueltos de un tema que se enlazan por más mínimo con otro que tenga que ver con la literatura, lo voy a hacer. Me encargo de buscar la más mínima arista de todos estos factores que encaje con la literatura para hacer que a ti, la persona que me está escuchando, se interese por la novela o por la historia o por el cuento o por el libro, y me van a decir, Janet, ¿pero por qué haces esto? Pues porque yo estoy enamorada de las letras, y cuando alguien se enamora de algo pues busca siempre presumirlo y engrandecerlo y decir, ay no mames, está bien chingón. Pues yo trato de hacer eso pero con los libros. No hay motivación más pura de algo que nace de la pasión, y creo que si puedo llegar a una sola persona, aunque esta sola persona diga, ah no mames, quiero leer este libro, creo que con eso la neta me daría por bien servida. Creo que es una de mis satisfacciones más grandes, y lejos de servir a la industria, lejos de servir en un laboratorio haciendo análisis, lejos de optimizar procesos, creo que mi misión en la vida está en tratar de expandir el conocimiento de la manera que sea. Si lo tengo que cantar, si lo tengo que perrear, si lo tengo que bailar, pues lo voy a hacer. Pero expandirlo, darlo a conocer. Decirle al mundo, oye, creo que este libro te puede gustar sin que tenga que ser tedioso o aburrido. No me gusta caer en la monotonía. Y quiero desmentir la idea que nos han dicho desde siempre que los libros pues son aburridos, que nada más los nerds leen, que para qué te sirve si una novela no te aporta nada. Y quiero desmentir eso para hacerles ver, y es la frase que siempre digo al final de cada episodio, que realmente la literatura no está peleada con absolutamente nada, ni con la ciencia, ni con la tecnología, ni con la religión, ni con la política. Y es por eso que hoy vamos a hablar de un libro escrito en 1886 y cómo se relaciona con el Duende Verde. Sí, el Duende Verde, el archienemigo de Spider-Man en el cómic y las películas. Hoy vamos a conocer la dualidad, el principio del trastorno disociativo de la personalidad, la modelación genética y cómo gracias a la literatura nos hemos dado cuenta de la transgresión de la ciencia en la humanidad. Bueno amigos, empezamos con la novela de El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es un must de la literatura clásica y de terror inglés, escrita en 1886 por Robert Louis Stevenson, y creo que mínimo una persona ha escuchado hablar de estos dos personajes, aunque realmente solo sean uno, pero neta, o sea, no hay persona que no sepa quién es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. La novela, que por cierto es súper corta, sigue una trama cerrada, narrada en primera persona por un abogado de apellido Utterson, que un día comienza a preguntar qué habrá pasado con un viejo amigo doctor de él, un famoso Dr. Jekyll, un hombre tan bueno y de tan pura nobleza que ha sido honrado por los pobladores como un ejemplo de entereza y honradez. El hombre perfecto, básicamente. Tras una serie de acontecimientos medio extraños, este abogado se da cuenta de algo horrible. Tras la muerte del Dr. Jekyll se revela la verdadera identidad de un sujeto nuevo en la ciudad que había estado causando disturbios y varios asesinatos, Mr. Hyde. Y lo que toda esta novela nos cuenta y engloba con un giro inesperado de 180 grados al estilo detectivesco es que el Dr. Jekyll, en una ardua investigación de campo y sumergido completamente en el concepto de la dualidad entre el bien y el mal, consigue crear una pócima, aunque más bien era como una sustancia ingerible, que podría extraer la nobleza y la maldad y personificarlas. Es así que su figura principal, la del Dr. Jekyll, continúa siendo el rostro del bien, o sea, modosito, bonito, chiquito, doctor, bebé, mientras que su alter ego, Mr. Hyde, es un güey bajito, de aspecto un poco duendil, vaya,
que es la personificación del mal, encarnando sus más bajas pasiones y perversiones. Pero algo pasa, y aunque no tomara su pócima, el Dr. Jekyll se convirtió en Mr. Hyde, incluso sin quererlo. Dormía como el doctor y despertaba siendo Mr. Hyde, hasta que un día, de no poder controlarlo más, y en un rayito de esperanza en el que el Dr. Jekyll tomó la personalidad principal, decidió acabar todo suicidándose, dando paso al fin de ambos personajes, del bien y del mal. ¿Les suena mucho esto a los fans de Spider-Man, verdad? Pues para los que no sean fans les explico. Como todos sabemos, Spider-Man es el superhéroe por elección de todos los niños y adultos obsesionados con tener poderes arácnidos y trepar paredes. El Hombre Araña, o Spider-Man, hizo su primera aparición formal en el tiraje de cómics The Amazing Spider-Man en 1963 por la editorial Marvel Comics, creado por el escritor y editor Stan Lee, que en paz descanse y Dios lo tenga en su santa gloria, junto con el artista Steve Ditko. Pero no fue hasta el cómic número 13 que conocimos a su primer archienemigo, el Duende Verde, o el Green Goblin, pero suena mejor en español. Para adentrarlo rápido en contexto, pues Peter Parker era un güey normal de prepa medio nerd que un día va a una excursión extraña de arañas mutantes en un museo de Nueva York y le pica una araña, pues que básicamente estaba modificada para ser mutagénica. Entonces al picarle, le cambia el código genético y lo convierte en alguien con poderes arácnidos bien chingones. Pero como dice el tío Ben, el tío de Peter Parker, todo poder conlleva una gran responsabilidad y como dice la gran franquicia de los superhéroes, a cada héroe le toca un villano, pues nace el famosísimo Duende Verde bajo la verdadera identidad de Norman Osborn. Norman Osborn era un güey trabajador que había salido de una familia disfuncional con un padre alcohólico pero rico. Tras haber huido de eso y haber estudiado 3 carreras, química, administración de empresas e ingeniería eléctrica y haber formado su propio emporio, que se llama Industrias Oscorp, sobre tecnología de defensa junto con su profe, que había tenido en alguna universidad, llamado Mendel Storm, decide tomar el asunto de la empresa como personal. Y resulta que hay un fun fact muy importante en toda la trama del Duende Verde y es su creación, ya que Mendel Storm era un importante genetista y hace alusión a Gregor Mendel, un fraile amante de la naturaleza con tendencias hippies que en base a experimentos con habas y chícharos definió la herencia genética y gracias a él todos los estudiantes de biología tienen que hacer el maldito puñetero cuadro de Punnett con todas las combinaciones posibles para determinar la probabilidad de que un producto tenga un genotipo particular. Entonces, como les había comentado, la empresa de Norman Osborn era sobre tecnología de defensa y con un distraído proyecto del gobierno para hacer una especie de supersoldados, Capitán América, Mendel genera una sustancia que es adherida al cuerpo en una cámara de gas, pero aún sin pruebas en humanos, ya que demostraba ser un poco peligrosa. Aumentaba la velocidad, la fuerza, de hecho se dice que hasta puede llegar a contemplar una superfuerza de 9 toneladas, y la destreza. Todo esto físicamente, pero mentalmente generaba una especie de locura alternada, histeria y mucha actividad cerebral no identificada y no muy buena. Como le iban a cortar los fondos por no demostrar la eficiencia de su proyecto, pues al Norman dice chingue su madre y él mismo se utiliza como sujeto de pruebas en humanos. Los resultados, un supervillano con tendencia suicida y trastorno límite de la personalidad. A pesar de que en ambos relatos el resultado fue similar, o sea, 2 personalidades completamente corrompidas, el desorden de la personalidad, un gas medio tóxico o una sustancia ingerida para separar algo bueno de lo malo, un suceso que marca un antes y un después y por supuesto la creación de un icónico personaje. Me gustaría tremendamente hablar de la ciencia mutagénica detrás del gas de Norman Osborn o de la sustancia del Dr. Jekyll, pero como en toda ciencia ficción, hay más o menos datos que me ayudan a investigar, no me lo dicen así del todo, yo lo tengo que buscar mucho, la mayoría los tengo que buscar de deducciones que yo misma saco después de haber leído un montón y no saltarme partes de películas y haber investigado y haber leído y haber ensayado, que al final todo esto resulta ser relevante. En los tirajes de cómics no encontré nada sobre la sustancia del Duende Verde, pero sí en la película. Recordemos el momento donde Norman Osborn llega con el doctor encargado del laboratorio y le dice que él va a hacer la primera prueba en humanos para los optimizadores. Tenían a huevo que rescatar ese proyecto de Oscorp o si no la empresa se venía abajo. Entonces el doctor le insiste que porfa no, que la fórmula no está terminada, que la chingada, y Osborn, quien sabemos que estudió química, le dice textualmente: no seas cobarde, los riesgos son parte de la ciencia. Después de esto, procede a preparar todo para subirse a una plataforma y se toma un frasco de lo que dice ser bromacloraperacina y después dice que esta sustancia inicia la catalización cuando el vapor toca la sangre. Norman, disculpa, perdóneme, pero es que
la bromacloraperacina no existe y tampoco existe algo que catalice algo cuando el vapor toca la sangre. Lo más cercano que encontré de la bromacloraperacina es un fármaco antipsicótico y se llama prochlorperacina. También alivia las náuseas y vómitos severos. Lo que me causa revuelo es que su uso comercial sea también para el tratamiento de la esquizofrenia. Pero por otro lado, la vía de entrada de agentes químicos en el organismo principalmente es la vía inhalatoria. Quizá por eso la sustancia tiene que ser presurizada y expuesta en una cámara de gas hermética con Norman adentro, pero él, al tomar la bromacloraperacina con el objetivo de acelerar la reacción, y esto es porque una catálisis es la aceleración de una reacción, me hace pensar que el optimizador verde de Oscorp era un líquido presurizado que se convirtió en un gas hidrosoluble, es decir que empezó a ser absorbida desde el momento en el que penetró la mucosa, plus a eso aceleró la reacción con la bromacloraperacina, por eso fue tan rápida la transformación y es por eso que el doctor Mendel se metió a darle RCP y pues el pinche Duende Verde lo mató, malagradecido. Por otro lado están las sustancias del Dr. Jekyll. Su autor, Robert Louis Stevenson, no era ni doctor ni químico y era la época victoriana. Poco se sabía de sustancias que alternaran la conciencia y mucho menos químicos. Pero rebuscando en el libro de Michael Page y Robert Hickman titulado Enciclopedia de las cosas que nunca existieron, encontré un poco de la pócima del doctor. Nos dice que probablemente sea la primera de las drogas psicodélicas o alteradoras de conciencia, a pesar de que, en el libro, Stevenson se zafó de la ciencia diciendo que el personaje había destruido la fórmula. Se sabe que se utilizó una tintura color rojo sangre y una sal cristalina blanca, y que al añadir la sal a la tintura se producía una efervescencia y espuma, y el color cambiaba de morado oscuro a verde acuoso. ¿De qué color era la sustancia del Duende Verde? De nada. A pesar de que no pudo indagar más científicamente porque no hay tanto material científico dado por Stevenson, se sabe que la muerte del Dr. Jekyll fue un suicidio por ingesta de ácido prúsico, que en realidad es otro nombre del cianuro de hidrógeno, sustancia principal utilizada a presión en cámaras de gases durante el Tercer Reich de la Alemania nazi en campos de concentración durante el Holocausto. ¿Sí me pueden decir en dónde se metió el Duende Verde para convertirse en el Duende Verde? Sí. Ok, de nada. Y con todo esto llegan los humanistas a decirme que todo era una metáfora. Así es, la bromacloraperacina no existe, la cámara de gas no existe, la sustancia del Duende Verde no existe, la sustancia del Dr. Jekyll tampoco existe, y tras leer un ensayo muy bueno de unos estudiantes del Instituto Asunción de México titulado La verdad científica del Dr. Jekyll y Mr. Hyde en un tipo de ensayo documental sobre literatura y lingüística, me topé con una analogía muy impresionante. Y resulta que, en la obra, el Dr. Jekyll dice estas frases después de tomarse la poción de sales y tintura. Me sentía más joven, más ligero de cuerpo, más alegre. Notaba dentro de mí una impetuosa osadía. Una oleada de turbulentas imágenes sensuales se sucedían vertiginosas en mi imaginación, como el agua en el caz de un molino, una disolución de las ataduras del deber, una desconocida, aunque no inocente, libertad de mi espíritu. Los estudiantes aseveran que estos síntomas y sensaciones son muy parecidas a las que dan después de la ingesta de cocaína y alcohol. No lo sé porque nunca he ingerido cocaína, pero nos cuentan que un grupo de científicos del Hospital de Sant Pau en Barcelona, el Instituto de Biomédica de Bellvitge y la Universidad Autónoma de Barcelona declaran que la cocaína provoca que el cerebro no detecte las consecuencias de su comportamiento, que mayormente daña la corteza prefrontal del cerebro, la cual se encarga de regular la conducta propia, y que además esto demuestra por qué las personas adictas a la cocaína recaen tantas veces al intentar dejarla, pues la estructura cerebral de la corteza prefrontal se los impide. Hemos hablado tanto de cocaína en este podcast con apenas 3 capítulos que ya siento que los estoy influenciando, pero no los estoy influenciando, solo les estoy diciendo que es una sustancia mala que aparece en muchas notables obras del siglo XIX y XX, ¿ok? Por otro lado está el alcohol, que es un depresivo vasodilatador que disminuye las funciones vitales como el movimiento, la capacidad de reacción y las percepciones alteradas. El alcohol es capaz de provocar el síndrome de Korsakoff, el cual consiste en graves deterioros en la memoria provocados por el daño de las neuronas en áreas cerebrales y además provoca alteraciones de la personalidad, tendencia a la irritabilidad, pérdida de control, incremento de agresión y violencia por la baja actividad del córtex prefrontal en el cerebro. Y por otro lado me hace pensar mucho en el contexto histórico de Stevenson. Finales del siglo XIX, 1886. ¿No fue acaso la época del auge de la absenta?
Así es, amigos. La absenta o licor de ajenjo, o en los barrios más bohemios conocida como The Green Fairy, el hada verde o el diablo verde, es una bebida alcohólica con matiz anisado fermentada con muchas hierbas del tipo Jägermeister, pero principalmente con la planta Artemisia absinthium. Se popularizó muchísimo entre artistas, escritores, bohemios y músicos y actores. El mundo del arte era fan del hada verde porque, preparado con azúcar y agua fría, se transformaba en un cóctel delicioso junto con una buena pipa de opio o con laudano. Como esta bebida tiene la Holy Trinity, que es ajenjo, hinojo y anís, su proceso de maceración es finísimo y cuando es destilada alcanza casi un 72% de etanol en su composición, pero para su venta se podrían encontrar botellas desde unos 55 o 80 grados. Amigos, el vodka tiene 45 grados y ya ven cómo los pone. Aparte, como tiene una nota muy anisada y suave por la previa maceración de las plantas, no se siente el golpe de etanol tan fuerte como el vodka, así que regularmente tomaban y jamás lo sentían como tan fuerte, tipo un brandy o un coñac, aunque también lo preparaban con más azúcar y agua y pues se convertía en esta bebida cóctel que les digo que se llama louche. Para ese tiempo, en el París bohemio, los bares ya tenían fuentes de agua fría en cada mesa para que los bohemios escritores y poetas llegaran a preparar su louche como quisieran. Pero aquí entra la controversia. Por falta de conocimiento científico y muchas adulteraciones en la receta original para conseguir el color verde, le atribuían alucinaciones o que causaba demencia. Y lo cierto es que no. Lo único que causa es un estado etílico horrible, o sea que te pones súper pedísimo. Y si a eso le sumas cannabis, opio o cocaína, pues probablemente termines como Hemingway. Un montón de artistas como Oscar Wilde, Van Gogh, Baudelaire, Monet, Picasso, Degas, Hemingway, Acevedo, Stringer, Pessoa, Verlaine, Rimbaud tomaban absenta y decían que inducía su inspiración artística y a veces la tomaban juntos. Imagínense ser Zelda Fitzgerald, esposa de Scott Fitzgerald, y sentarte en un bar de París en 1888 junto con Rimbaud y Verlaine y junto con Pessoa y Oscar Wilde y Van Gogh y blow mind. Dicen que según por el estado de la absenta, Van Gogh se cortó el lóbulo de la oreja para dárselo a la joven prostituta en 1888. Y hay una cita de Oscar Wilde que me encanta que dice: ¿cuál es la diferencia entre un vaso de absenta y el ocaso? Precioso. Después hablaremos de Oscar Wilde y de por qué estoy enamorada de él desde hace años. Pero el hecho importante y relevante en el asunto es que la absenta es verde. Así es verde. Se usaba en esos tiempos y no me imagino el estado alterado de conciencia que le hubiera generado al Dr. Jekyll junto con cocaína. Y el hecho de que estos estudiantes hablen de que en realidad no había ciencia, sino drogas detrás de Dr. Jekyll y Mr. Hyde me pone a pensar en mucho. ¿Por qué Norman Osborn pidió un fármaco con un nombre tan parecido a un antipsicótico? ¿Por qué nunca se le dio algo más de ciencia detrás de toda la ciencia ficción de Spider-Man y de esta novela tan mítica? Pues no estoy segura. La verdad, amigos, no estoy segura de nada. Quizá todo lo que acabo de decir son suposiciones de las que no puedo asegurar nada. Y nada más hay algo que sí está muy en claro y que está súper clarísimo, y es que sí existe un trastorno y es el trastorno disociativo de la personalidad. Durante toda la película de Spider-Man vemos a Norman luchando contra la voz en su cabeza del Duende Verde. Incluso antes de su muerte podemos ver una pizca de renuncia a su propia vida después de haber sido empalado por la aeronave. Muchas personas dicen que si Peter no hubiera saltado, incluso él hubiera muerto, y lo último que le piden, en las últimas palabras, son de Norman, no del duende, le dice: no le digas a Harry, a su hijo. Por eso Spider-Man lleva al Norman a su departamento, Harry lo ve y luego Harry se convierte en el nuevo Duende Verde y pues todo continúa toda la película, ¿no? Pero también con el Dr. Jekyll, la perversión que acompaña a Mr. Hyde y de cómo en las últimas, ya sin poder controlar ese cambio de personalidad y en un arrebato de nobleza, decide suicidarse para acabar con todo el pánico desatado por Mr. Hyde. Al igual que Norman Osborn con el Duende Verde, ambos acabaron con su personalidad antagonista en un arrebato pues de humanidad, de humildad, de no querer cagarla más. Mi demonio lleva mucho tiempo enjaulado y salió rugiendo. Era consciente, incluso mientras me tomaba el bebedizo, de que mi propensión al mal era cada vez más desenfrenada, más furiosa. Una cita de la novela de Stevenson que cita el sufrimiento con su dualidad. Cómo sufre con sus transiciones físicas y mentales tras tomar la sustancia. El trastorno de identidad disociativo está relacionado con traumas en el desarrollo del individuo. En este trastorno, los eventos traumáticos se salen del contexto y se procesan para tener un balance externo e interno de lo que generan las personalidades alternas con sentido propio, historias personales, códigos
y una misión que termina alternando la personalidad completa del individuo en cuestión. Y esto lo vemos muy marcado en la cinta de Fragmentado, ya muchos la han de conocer, de Night Shyamalan, en donde cuenta la historia de un hombre con 23 personalidades, que secuestra a 3 niñas con un objetivo que al principio pues de la película se ve inconcluso, pero que al pasar de la película nos damos cuenta de cuántas y de qué tanto afectan a Kevin, el personaje principal. Y esta historia está basada en el caso real de Billy Milligan, un hombre de 24 personalidades. Hay un libro muy interesante que se llama Las mentes de Billy Milligan, de Daniel Case, y habla sobre todo lo ocurrido con su caso. El doctor Bedatzar nos cuenta que existen diferentes tipos de alteraciones de la personalidad que tienen mucha importancia en el tratamiento terapéutico. Está la personalidad host, que es la anfitriona, en este caso sería Dr. Jekyll o Norman Osborn, quien está generalmente deprimida, y eso lo podemos notar con los diarios del Dr. Jekyll o con la alteración de estrés que sufrió Norman después de la caída de Oscorp. Cuando el trastorno comienza, hay una personalidad que sale más a la luz para opacar a nuestro anfitrión, y es la persecutora, que va a conducir a intentos de suicidio, mutilaciones, generalmente es la más sanguinaria, igualmente promiscua e incluso la homicida, como es el caso del Duende Verde y de Mr. Hyde. El paciente con el trastorno tiene poca conciencia de su enfermedad debido a los olvidos en las transiciones de las personalidades, y por eso después de despertar y haber asesinado al Dr. Mendel, Norman no recuerda nada ni de cómo llegó a su casa, y por eso Harry lo encuentra tirado en el piso. Igual que con el Dr. Jekyll, no recuerda absolutamente nada de lo que Mr. Hyde hace, solo siente placer y una sed de experimentarlo cuando transiciona. Nos dice que frecuentemente también oyen hablar a las otras personalidades sobre o qué han hecho, pero no logran recordarlo del todo. Recordemos la escena en la chimenea donde Norman está al borde del colapso hablando con la máscara del Duende Verde, después de enterarse que Peter Parker era Spider-Man. Ay, lo siento, sorry, spoiler. Y sobre lo que tenían que hacer con él. Es ahí donde entra su dualidad. En la novela de Stevenson podemos notar que al cometer el primer asesinato por parte de Mr. Hyde, el Dr. Jekyll también lo siente y expresa que, cito, sintió un frío estremeciendo de horror traspasándole el corazón, después de haber tenido su catarsis de placer asesinando. Es como si Mr. Hyde hubiera actuado y le hubiera dejado toda la culpa moral y ética al Dr. Jekyll. De igual forma lo vemos con Norman cuando está en la escena de la chimenea dudando sobre qué hacer con Peter y diciendo «es el mejor amigo de mi hijo». Pero el Duende Verde le responde algo como «pero no es tu hijo, es la causa de todos tus males», haciéndole creer y tratando de convencer de que Peter / Spider-Man era su enemigo, cuando pues no lo era. En general, la novela y la historia del Duende Verde nos invita a pensar en la realidad y de su parecido con la afirmación de la existencia de la dualidad del ser humano. Nos enseña que el ser humano, que el individuo, está compuesto por múltiples identidades y que el conjunto de todas ellas nos define. El caso es que en ambos, tanto como el Doctor como el de Norman, querían optimizar al ser humano, querían ir más allá y sacar del humano una versión mejorada y optimizada, totalmente separada de la esencia del hombre como lo es. Y cuando realmente leí este libro, la novela de Stevenson, yo tenía 17 años y un montón de cosas en la cabeza. No entendía y tardé muchísimos años en entender que yo también era una dualidad y que yo no era ni más ni menos que el retrato de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Duré muchísimo tiempo para verme como lo era, la entropía de las dos cosas al mismo tiempo. Los humanos somos la teoría de Schrödinger con tantas probabilidades que es imposible calcularlas con un sí y con un no al mismo tiempo, y me tomó años y golpes de cabeza darme cuenta que era hermoso, que mi dualidad era preciosa, que no era tan mala como el Duende Verde, pero ni tan buena como el Dr. Jekyll. De hecho, la dualidad está presente hoy en día en la mayoría de las personas que no saben qué hacer con su vida, incluyéndome. Bueno, creo que nadie sabe qué hacer con su vida hoy en día, pero a mí me pegó muy fuerte el hecho de darme cuenta que yo misma era una dualidad. Y esto lo saben las personas que están cerca de mí. Al momento en el que yo entré a una carrera que no tenía absolutamente nada que ver con lo que me gustaba, absolutamente nada que ver con lo que yo quería o lo que a mí me llamaba la atención. O sea, a mí simplemente me llamaba la atención la química, la física, la cuántica y a ver qué sale. Y me encontré con que todo lo que yo veía era relacionado con la vida, era relacionado con los procesos biológicos y bioquímicos que ocurren en los seres vivos y en el cuerpo humano. Y yo no sabía eso. O sea, yo no sabía ni siquiera de qué era mi carrera. Y cuando me enteré que también tenía que ver ingeniería y que tenía también que ver procesos de maquinarias y de fábricas y de industrias y que una tobera y que no sé qué y que la termodinámica y que la entropía y que la entalpía y que los gases y que el vapor, amigos, yo me quería volver loca.
tuve una crisis de identidad muy cabrona y le voy a dar un sorbo a mi cerveza. Tuve una crisis de identidad muy cabrona cuando estaba en tercer semestre de la universidad, tenía 18 años creo, y me habían dado la oportunidad de presentar un diplomado dado por Bellas Artes gratuito, que era de historia de la literatura, básicamente historia contemporánea de la literatura y del arte. Y yo estaba súper contenta porque, wow, era como que todo lo que había querido. O sea, era como, no hombre, voy a ver a Baudelaire y esto entra y la alemana y la Grecia y todo. No, yo estaba hype con el pedo del diplomado, ¿no? Entonces yo tenía que ir a la escuela en la tarde. Yo iba de 1 a 7 de la tarde a la escuela. Y ese diplomado me agarraba el horario de 3 de la tarde a 6 de la tarde los viernes. Y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde, ¿no? Era un curso intensivo de 2 días macizo. Entonces cuando yo voy y le digo a mis profes, oigan, profes, ¿cómo están? Miren, no sé por qué no se grabó, pero lo estoy volviendo a grabar. Y es que yo llegué con mis profes acá bien contenta, acá con mi mochilita y mis libritos. Hola, profes, ¿puedo pedirles un favor? Y es que yo voy a entrar a un curso, me dieron la oportunidad de presentar un diplomado en literatura europea contemporánea y la verdad es que quería ver si me daban chance. Y todos me dijeron, no. Y wow, nunca se me va a olvidar, jamás se me va a olvidar lo que me dijo un profe. No, tú sabes si vas a tomarlo o no vas a tomarlo, pero ya sabes que yo no tomo lista. Pero sí te voy a decir algo, enfócate en lo que es real, porque eso es un hobby. Y los días que yo tenía que irme, porque yo me iba corriendo a la escuela a agarrar las primeras 2 horas de clases y luego me iba corriendo al diplomado y ya toda la tarde que me quedaba restante me la pasaba leyendo lo que tenía que leer para el sábado del diplomado y el lunes otra vez a la escuela y todo el domingo me la pasaba estudiando lo que no había visto el viernes. Entonces este profe, dejaba lo más pesado para los viernes y era como, fuck, no me puedo ir, ¿sabes? No me puedo ir al maldito diplomado porque están viendo algo tan complejo que yo no entendía. Nadie entendía, de hecho. Y fue así que opté por quedarme con la dualidad, entre comillas, mala, ¿no? Quedarme con mi Mr. Hyde, quedarme con mi Duende Verde. Me quedé con la universidad, dejé de lado mis proyectos de literatura. Por mucho tiempo los dejé estancados porque yo decía, no, es que es un hobby, recuérdalo, no te va a dejar nada. Amigos, este mundo, hagas lo que hagas, si no tienes pasión y no tienes talento y no tienes la pizca de conocimiento que necesitas, no vas a hacer nada. Neta, este mundo y este mundo actual se maneja por el conocimiento y por, más que nada, las ganas. Entonces, eso no lo entendí en ese tiempo, obviamente. Y me curaba mucho el hecho de tener que romperme la cabeza, ¿no? Tener esta dualidad de, ay, no, es que en el diplomado tengo que ser creativa, tengo que tener la mente abierta. Y aquí vengo a la escuela, a una ingeniería, y tengo que ser una caja, tengo que ser cerrada, tengo que ser los pixies de los Padrinos Mágicos. Entonces, sí caía mucho en ese pedo de, ¿qué soy? ¿Qué hago? ¿Qué quiero? ¿Por qué existo? Y no me había dado cuenta, y hasta hace poco me di cuenta, que mi dualidad es bonita, mi dualidad es preciosa, mi dualidad no cualquiera la tiene, no cualquiera tiene esta dualidad, este poder de combinar la literatura y la ciencia, combinar de alguna u otra forma algo que me apasiona tantísimo como son las letras con algo que aprendí a querer. Porque yo la carrera la aprendí a querer, o sea, yo la quiero porque nos desarrollamos a partir de un amor apache muy extraño. Pero en conclusión es eso. Al final siempre o será ciencia, o será metáfora, o será cosa humanística. La verdad es que lo único cierto es que estos dos personajes, Dr. Jekyll y Norman Osborn, a pesar de estar aislados por la cultura y por los mismos lectores que dicen que una cosa es un libro y otra cosa es un cómic, tienen más en común de lo que cualquier persona puede llegar a creer. Lo acabo de demostrar, o sea, ambas aportaciones a la literatura y a la cultura no son más que muchas de otras expresiones artísticas que simbolizan la vida humana, el psique humano, el aprendizaje a través de todo esto, ¿no? Y tras una bonita reflexión y tras todo esto que les acabo de contar, no me queda más que decir que la ciencia no está peleada con la literatura y nos puede llegar a explicar más allá de lo que los autores pudieron escribir. Eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que hayan aprendido algo el día de hoy, como la absenta, o como el trastorno de identidad disociativo, o como que
el doctor Mendelstrom estaba basado en Gregor Mendel, el genetista muy famoso que dio la herencia genética. Creo que ya es todo lo que tengo que decirles, comunicarles, avisarles que ya hay Instagram del podcast. No le muevo mucho porque realmente siempre estoy en mi cuenta de Instagram personal, de Janet Fitch, que también me pueden seguir ahí. Pero en Instagram estamos como thedarkspot.podcast. Esto ha sido todo, hijos de la noche. Pueden descansar, dormir, hacer lo que ustedes quieran. Habemos nuevo episodio la próxima semana. Espérenlo porque va a estar muy bonito. Tengo preparado algo muy emocionante. Bueno, más que emocionante, muy emocional. Voy a hablar de la mutación genética y voy a hablar de la fisión nuclear y voy a hablar de el proyecto Manhattan. Así que, y cómo se desarrolla con la literatura, porque es lo más importante. Así que espérenme para la próxima semana. Los quiero. Bye.